gracias. Muy bien. ¿Nervios? ¿Cómo ha ido la rueda de prensa? Contadme esos primeros feedback del público, de la prensa sobre todo, ¿no? Que ya hemos podido ver el primer capítulo, no vamos a decir nada, pero quiero que me cuenten un poquito cómo ha sido este primer contacto. Bueno, más que nervios, yo creo que son como ganas de que salga y ya que se vea, que vea la luz el trabajo que hemos hecho y la historia. Nervios, yo menos. No, estoy bastante tranquilo, ¿eh? Yo sí estoy Confío, nerviosa. confío en el proyecto, pero bueno. Sí, yo a pesar, evidentemente, de confiar en el proyecto, y a mí personalmente me encanta, y creo que está muy bien, a pesar de ello estoy nerviosa, porque al final lo va a ver mucha gente, quiero que la gente se sienta identificada, que lo disfrute, y es como una mezcla entre nervios, ilusión, ganas, pero es como todo muy positivo a la vez, creo que sí. Claro, porque aparte también a esto viene mi pregunta, porque recordamos que, tal y como ha dicho el escritor, como ha dicho Nando, este es un libro muy exitoso, un libro que ya lleva publicada varias veces y que lo ha leído mucha gente. Entonces, también estaréis pendiente del fandom, ¿no? ¿Cómo lo recibirá? ¿Cómo creéis vosotros que recibirá el fandom esta serie? ¿Se nos hará corta quizás? ¿4 capítulos? Bueno, eso seguro. Seguro, sí, Sí, a mí me sí. da pena que sean solo 4 capítulos, la verdad, pero... Y a mí... No, pero es perfecto porque es justo lo que necesitaba esta serie. Total. Cada personaje tiene su episodio, su punto de vista y está como muy completo, o sea, se cuenta todo muy bien. No, o sea, quizá te quedes con ganas de más porque has disfrutado la serie, pero no creo que haya una falta como de, No, de contar totalmente. algo. Se cuenta todo bien en estos 4 episodios. Y yo creo que los seguidores de la novela que vayan a ver ahora la serie, yo creo que lo van a disfrutar. Yo creo que sí. Sí, sin El duda. mensaje sigue ahí, se siguen mostrando los valores que en el libro y Nando está contento, que es el creador, o sea que Es lo importante, ¿no? es lo importante. Yo quiero ahora que me digáis un punto fuerte y débil del personaje contrario. Vale. Yo diría, a ver... O sea, tú de Marcos. Sí. El punto débil de Marcos es que le cuesta confiar y abrirse. Solo lo hace con algunas cosas y debería apoyarse más igual en sus compañeros que le van a ayudar. Luego es cierto que lo va descubriendo poco a poco, pero al principio le cuesta. Entonces esto, y un punto positivo, pues todo lo demás, porque dentro de él hay una muy buena persona que está deseando salir, que está deseando mostrarse tal y como es, que es una persona, pues es que, bueno, ¿qué te voy a decir yo? Que eso que interpreta a Sandra, que le encanta. Entonces, todo lo demás, pues es una persona encantadora. ¿Qué te voy a contar yo, no? Claro, que te voy a contar yo que he construido el personaje también en base a ello, entonces pues tiene muchísimas partes positivas y además que se van a ver, o sea, tiene una parte oscura, pero eso es solo una parte, todo lo demás ya te digo que es luz, es bondad, es amistad, es amor, todo bueno. Yo de Sandra, negativo. Bueno, negativo. Sí, mejorar. Mejorar. A veces es un poco impulsiva, pero bueno, es que es parte de la adolescencia al final, está aprendiendo de cómo controlar las situaciones. Pero bueno, es impulsiva, pero tiene buen fondo siempre, que eso es lo positivo. Lo positivo es que Sandra es una persona con muchísima luz, que aporta cosas positivas a su entorno, a sus amigos, es una buena amiga, es paciente, sabe escuchar, lucha por lo que es justo. O sea, tiene mucho positivo, poco negativo puedo decirte, Sandra. Qué bien. Aprobado. Está Eso está aprobado. bien. Total. Y ya que me hablas aquí de la amistad, del amigo, yo quiero recalcar la importancia de esto porque, tal y como comentó Nando en la rueda de prensa, pues la importancia de tener siempre alguien que te apoye, sobre todo, ¿no? En estos momentos de cambio, en la adolescencia, si no lo hace tu familia, tener también buenos amigos. Yo quiero que me digas vosotros cuán importante han sido vuestros amigos o vuestras familias en este paso de crecimiento, ¿no? De la niñez a la adolescencia. Y también qué pensáis al respecto ahora, en la actualidad, porque también se ve, lamentablemente, obviamente, más odio, ¿no? En muchos casos, a muchas personas homófobas, muchas personas que no respetan la condición sexual de las personas.
Bueno, en mi caso es verdad que yo he tenido una familia que me ha apoyado siempre, he tenido muy buena relación, lo he contado todo siempre en casa, tenemos como una comunicación súper fluida, tengo una hermana a la que le cuento absolutamente todo. Entonces, esta transición de niñez a adolescente, pues sí que la he vivido más en familia de alguna manera. O sea, mi hermana además es más mayor que yo, entonces siempre que igual veía algo nuevo, no sabía, era como, Irune, me está pasando esto, y ella siempre ahí ayudándome. Entonces he tenido la suerte de tener esta hermana mayor que me ha guiado, me ha ayudado y además es un buen ejemplo de vida. Entonces, pues muy agradecida a ella y evidentemente las amigas también. Pero no tanto igual en esta transformación de ser una persona a ir madurando. Yo creo que en eso en concreto me he servido más de la familia. Yo también, por suerte, he tenido una familia que siempre me ha apoyado mucho en cualquier decisión. Me han criado desde el cariño, desde la comprensión, ¿sí? Y siempre he sentido como que mis padres, desde el respeto siempre de que son mis padres, como amigos, al final les contaba cualquier cosa, no sentía como que tenía que ocultar nada. O sea que, por suerte, he sido muy afortunado. Pero bueno, sí que es cierto que muchos adolescentes y muchos niños no tienen esta suerte, por esto lo importante que es esta serie. Y bueno, pues es una pena, pero animar a toda la gente que esté pasando igual por una situación un poco más complicada, pues que si no tiene ese apoyo en su familia, lo cuente a algún amigo, a alguien, porque al final callarse estas cosas creo que es peor. Y sé que es difícil y que puede llegar a costar, pero es un proceso que es poco a poco, pero que confíen en alguien y se apoyen en alguien. Es lo más importante, yo creo. No, sí, totalmente, porque aparte no vamos a contar nada, cero spoilers aquí. Después de haber visto este primer capítulo, vemos y recalcamos siempre la importancia de la comunicación. Obviamente, es que es algo muy importante. Y vuelvo a repetirme, quizás va a ser una lástima que muchas personas se vean reflejado en tu personaje, ¿no, Manu? Es decir, porque sufre mucho, no vamos a decir más cositas si no se han leído el libro tampoco, pero es un personaje que sufre y padece muchas cosas debido, obviamente, a problemas que tiene y cosas, pero es muy fuerte lo que pasa actualmente y que mucha gente se vea en un espejo, ¿no? Es decir, dentro está bien que lo transmitáis vosotros, pero da pena que mucha gente se vea Sí, reflejada en ese... Sí. es una pena. Por eso espero que si ven esta serie les ayude de una manera positiva a poder encontrar algo más de ellos y a encontrar una salida o algo donde agarrarse. Y en esta serie, como he dicho, que es tan íntima, que tiene muchos altibajos de vuestros personajes, ¿cuál me diríais que ha sido el mayor reto al que os habéis enfrentado? ¿Como actores o como el propio personaje? Como actores, interpretando a este personaje. Claro. A mí lo que más, el reto más grande que yo tenía era que fuera un adolescente y que me creyera que fuera un adolescente. O sea, que no fuera una persona más mayor interpretando a alguien más joven. Entonces había muchos momentos, acotaciones que ponía risa, se ríen a carcajadas, se ríen por todo. Y yo decía, joder, ¿cómo hago yo esto para que se entienda y se vea que es un adolescente que se está riendo de todo? Entonces, bueno, pues era como un reto de alguna manera sacar esta parte más alocada, pues eso, más loca. Eso me daba como, me imponía porque ningún personaje que haya hecho antes tiene este aspecto. Entonces era un reto más que miedo, como a ver qué tal me va por aquí, porque es algo muy nuevo en mí. Y luego también es verdad que las secuencias de besarnos y todas estas cosas a mí siempre me han dado como, a ver qué tal. Y súper bien, la verdad, he de decir que he estado muy a gusto y al final tenía miedo en ese sentido y ha salido todo, vamos, Sí. muy fácil. Así que todo bien al final. Sí. Mi mayor reto a la hora de enfrentarme con el personaje fue, bueno, hay muchos, volver a la adolescencia es uno, pero bueno, luego también todo el tema que ya veréis que surge, o sea, que pasa en casa de Marcos, fue muy duro. Fue muy duro entrar ahí, fue muy duro prepararlo, meterte en esta historia y ver que mucha gente lo pasa y que pasa en muchas casas. Era como, en el set, me acuerdo que tanto yo como mis compañeros, o sea, tanto el que hace de mi padre como mi madre, mi hermano, sentíamos ese miedo y ese respeto y como había como un rollo un poco raro ahí, ¿sabes? Se respiraba como la tensión y era difícil. Eso yo creo que es lo que más me ha costado.
Bueno, chicos, ha sido un placer, se me ha pasado rápido el tiempo. Muchas gracias. 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 Un placer. Muy bien la entrevista. Adiós. Hasta luego. Gracias.